Yo creo que ya vamos a Sí, señora. dar comienzo. Bienvenidos a todos a esta martes class de la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude. Nos acompaña hoy en esta martes class Olga Lucía Valencia, que va a ser nuestra ponente en el día de hoy. Olga es psicóloga con un máster y doctorado en psicología clínica, legal y forense por la Universidad Complutense de Madrid y máster en comportamiento verbal y detección de la mentira de la Fundación Universitaria Behavior and Law. Es creadora y fundadora de la especialización en psicología forense de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y coordinadora del listado de peritos del Colegio Colombiano de Psicología. Trabajó en el Instituto de Estudios de la Procuraduría General de la Nación, haciendo investigación en centros penitenciarios en temas relacionados con la psicopatología, salud mental y sobre tratamientos e intervención en víctimas y agresores de diferentes delitos. Es coautora de varios libros en temas de evaluación forense, de psicopatología y perfil de personas que cometen fraudes y se dedica también a la prevención en el delito económico. Sin más, Olga, te doy la palabra porque el tema de hoy es un tema muy apasionante que todos los que nos dedicamos a lo que es la detección o la prevención o la investigación del delito y de los fraudes, nos interesa mucho toda esta parte del comportamiento psicológico de los defraudadores. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Marta. Una bienvenida a todos. Muchas gracias, Juan Ignacio. Y de verdad, muy contenta de estar aquí. Bueno, evidentemente, mira, Marta, no me deja presentar la diapositiva. No sé si me lo puedas activar, porque desde allí no me lo deja presentar. A ver, Ya, inténtalo. perfecto. Ya está muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, ¿se ve la diapositiva? Sí, ¿verdad? Sí, si Bueno. la Ujú. maximizas, si la pones a pantalla completa, mejor. Sí, perfecto. Voy a ponerlo en pantalla completa y en algunos momentos la quitaré para ir subrayando algunas ideas importantes. Bueno, entonces, igual que todos los que estamos reunidos, me he interesado los últimos 8 años, he estado muy interesada en el tema de tanto la investigación como la detección, como la prevención del fraude. Y como decía Marta, yo soy psicóloga forense y desde más o menos estos años me he dedicado a apoyar desde las ciencias del comportamiento la investigación de estos delitos, sobre todo un poco lo que vamos a ver hoy, un poco encaminado a cómo nos acercamos a este tipo de personas, cómo nos acercamos a las personas que cometen fraude o aquellas que cometen un delito económico, un delito relacionado con corrupción. Bueno, vamos a ir directo al grano. El análisis de la conducta es un conjunto de supuestos generales, dice, que guían la investigación y la forma de construir teoría sobre la conducta. Fíjense ustedes que el título de nuestra presentación de hoy es ¿por qué aplicar el análisis de la conducta a la gestión del fraude? Nos vamos a centrar en una parte muy específica y es que dentro del análisis de la conducta hay algo que se llama el análisis funcional. ¿Qué es esto del análisis funcional? Tiene que ver un poco cómo al yo analizar este tipo de delitos, siempre tendré que tener en cuenta un componente que tiene que ver con la conducta del individuo y otro que tiene que ver con el ambiente. Fíjense ustedes que por eso nosotros decimos en la teoría del triángulo del fraude, me voy a remitir para dar el ejemplo, fíjense cómo decimos hay una oportunidad, ¿verdad? Y la oportunidad es más del ambiente, ¿cierto? ¿Qué del ambiente? No hubo control interno, entonces eso es de afuera, el ambiente, el contexto. ¿Y qué hay del individuo? ¿Será que había una presión? ¿Esa presión era interna o era externa? Y si pasamos
a los elementos que tienen que ver específicamente con comportamiento y pasamos a la teoría del diamante, por ejemplo, fíjense ustedes que hay un elemento que es la capacidad. Cuando hablamos de la capacidad, ahí estaríamos hablando de conducta. Y así sucesivamente con cada teoría que nos acerca a este tema. Tenemos unos elementos que son de conducta y otros que tienen que ver con el ambiente. ¿En cuál vamos a profundizar el día de hoy? Que me interesa mucho es cómo afinar esos detalles que nos acercan al análisis de la conducta. Entonces, por eso, el centro de hoy es ese, la conducta. Dentro de la conducta, entonces decíamos que hay un análisis funcional, fíjense ustedes, donde analizamos esa conducta, pero en función del contexto. Por eso se llama análisis funcional. Es cómo hay un comportamiento que depende de muchos antecedentes. Ya sabemos que la oportunidad es el desencadenante, pero previo a la oportunidad vienen todas estas variables que encontramos en las empresas. Había antigüedad del empleado, cuántos años llevaba, había exceso de confianza, miren todas las variables que nos señalan en los informes de EY y KPMG. Fíjense que cuando se habla de perfil de fraude, ¿qué se dice? ¿Cuántos años llevaba en la empresa? ¿Había mucha confianza? ¿Tenía claves que no se debieron haber soltado a una persona que no conocíamos? ¿Tenía un perfil de corrupto? Entonces, fíjense que en cada uno de estos ejemplos que estoy dando, algunas variables hacen parte del comportamiento y otras hacen parte del contexto. Entonces dice, por eso toma en consideración creencias, pensamientos o vivencias para una acción. Y esto permite, dice al final la diapositiva, esto permite ordenar la información más relevante vinculada con sus relaciones, sus problemáticas y demás. Pero cuando vamos a hablar de conducta, entonces, fíjense ustedes que en estos boletines dice perfil del fraudulento o perfil de persona corrupta. Entonces, es muy importante que hagamos una aclaración antes de ir a la minuciosidad. Y es, ¿qué es una caracterización y a qué hace referencia la perfilación? Si bien es cierto, encontramos a menudo el título de perfil de persona corrupta o perfil de fraudulento, cuando encontramos estos contenidos, ¿a qué hace referencia? Usualmente dice persona que comete el delito entre 40 y 65 años, que usualmente son más varones que mujeres. Sabemos que son más varones es por los cargos directivos que se ocupan, que cuántos años llevaba en la empresa. Fíjense que cuando encontramos el título perfil, hace referencia en realidad a esas variables sociodemográficas y a eso le llamamos perfil, a la historia, al contenido y demás. Pero en análisis de la conducta, la perfilación es un ejercicio interdisciplinario. Miren ustedes que cuando vemos películas donde se hace perfiles, Criminal Minds, este tipo de series de los delitos violentos, fíjense que en la perfilación hay un equipo interdisciplinario que en general busca perfilar hacia futuro. También hay perfilación hacia el pasado, pero usualmente y en su origen, cuando el FBI, la corriente de Inglaterra y la corriente de Estados Unidos inicia con el tema de la perfilación criminal, en su origen la perfilación tenía que ver hacia el futuro. Entonces, de alguna manera nos interesa perfilar, porque nosotros si quisiéramos saber en nuestras empresas a futuro, la persona que estoy entrevistando, ¿será que hay una probabilidad alta, media, de que cometa un delito económico? Entonces, en ese sentido, perfilar sería una cosa importante. Pero cuando hablamos de estas características de las que vamos a hablar hoy, aunque suena muy llamativo hablar de perfilación y esta palabra de perfil del corrupto suena muy bien, realmente a lo que vamos a hacer referencia hoy es a la caracterización, porque lo que vamos a decir es qué características emocionales, cognitivas y comportamentales correlacionan con una persona corrupta, que es lo que yo quiero que miremos hoy. Entonces, esto para hacer la aclaración. A lo mejor podríamos perfilar, pero lo que vamos a ver hoy, aunque a veces en la literatura se encuentra como perfil del corrupto, si es vamos a describir esas características que hemos encontrado en la investigación, a eso se le llama caracterización, más no perfilación. Esto para que nos quede muy claro y si quisiéramos mirar hacia futuro una persona o queremos encontrar quién comete fraude en nuestra empresa, bueno, podríamos hacer un ejercicio de perfilación criminal relacionada con la persona fraudulenta. Entonces, ¿qué ocurre?
Cuando vamos a analizar esta conducta delictiva, bueno, pensemos en delito económico o delictiva o fraude, entonces fíjense que encontramos dos grupos. Podemos encontrar personas que cometen el delito que no tienen un trastorno, pero podemos encontrar personas que cometen el delito, vamos a hablar de delito, con presencia de un trastorno. Entonces, fíjense que una cosa que yo hago continuamente en mi trabajo, cuando asesoro empresas con behavioral law, etcétera, es hay que identificar si esta persona que voy a entrevistar, porque los auditores forenses entonces hacen entrevistas todo el tiempo, bien sea en la etapa de investigación o cuando ya se ha puesto una denuncia. Fíjense que es muy relevante si la persona que tengo al frente tiene un trastorno, esta de aquí, con presencia de trastorno, pues mi entrevista tiene que ser diferente a cuando hago una entrevista y tengo una persona que no tiene trastorno, porque las personas que tienen un trastorno tienen picos, picos emocionales, picos en su comportamiento, que ya los vamos a ver. Entonces, hacer esta diferencia sería muy importante. ¿Qué sugiero yo cuando hablamos de este tema y decimos, vamos a entrevistar a un grupo de personas, 10 empleados de una entidad, y queremos saber cuál de ellos podría estar relacionado con una conducta fraudulenta? Bueno, muy bien. Como no podemos hacer un diagnóstico y no podemos identificar claramente esta dualidad que tengo aquí, lo que sí podemos hacer los auditores forenses es identificar características cognitivas y emocionales que me orienten para saber si una persona tiene un perfil más grave o menos grave. Y ese es un poco lo que quiero que miremos hoy. Para allá vamos. Entonces, ¿todos los delincuentes de cuello blanco tienen un trastorno? Pues fíjense que no. No todos los delincuentes de cuello blanco tienen un trastorno. Tenemos el psicópata de cuello blanco, ¿sí? Así se llama, psicópata de cuello blanco, tiene un trastorno, porque estamos hablando del psicópata asociado con corrupción, pero podemos tener, voy a poner un ejemplo, la persona, hombre, mujer, que es administrador de empresas o que es contador, que trabaja en una empresa o que tiene, la persona que tiene acceso a la caja menor, tuvo una presión económica y un día sacó de la caja menor $1,000, $300, $500. Fíjense que esta persona que se dejó llevar por la presión a lo mejor no tiene un trastorno, pero comete un delito. Entonces, no todos los delincuentes de cuello blanco tienen un trastorno. ¿Qué es lo relevante? Que cada día nos entrenemos más para saber qué elementos comportamentales me orientan o dan la idea de un trastorno y qué elementos me indican como que una persona no va a tener un trastorno. Entonces, hay un estudio, les quiero compartir un estudio rápidamente que es de Lacey, Lender y Sakamoto. Y en este estudio estudiaron qué elementos o qué factores están asociados con el comportamiento engañoso. Fíjense que en este artículo analizan variables de contexto y variables del individuo. Y entonces, ¿cuál era la tarea? ¿Cuál fue el experimento que se hizo? Las personas que participaron de este experimento debían informar sobre ciertos ingresos a las, ahí dice las autoridades, pero a las personas encargadas, ¿no? De una entidad. Y entonces lo que se evaluó allí era que había personas que mentían para recibir reembolsos más altos. Había personas que mentían para pagar menos impuestos. Y había personas que mentían para evitar una multa. Aquí es o pagar o evitar una multa. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron en este experimento? Hubo algunos que nunca engañaron y hubo algunas personas que engañaron. ¿Qué características encontraron en las personas que nunca engañaron? Y mire la variable tan relevante, se llama riesgo. Las personas que nunca engañaron, muchos de ellos respondieron que no lo hicieron porque, que sí lo pensaron, pero que no lo hicieron porque tenían miedo de las consecuencias. O sea, lo que había en ellos era la evaluación de que el riesgo, había un riesgo de ser capturados, de ser cogidos en la mala acción y eso resultaba muy costoso para ellos. Entonces, la variable de riesgo, ya la vamos a retomar. Pero los que engañaron, pues era la característica opuesta. Lo que tenían en su cabeza es que no había riesgo de detección o de penalización.
Entonces, fíjense que esa evaluación del riesgo a futuro diferencia en gran medida las personas que cometen fraude y las que no lo cometen. Ahora, ojo, algunos no cometieron engaño en la segunda opción, es decir, pensaron o respondieron en el experimento que les hubiera gustado engañar porque pensaron que no había una posibilidad de ser capturados, pero ya en la conducta no cometieron el engaño. Cuando hacemos análisis de la conducta, fíjense que ahí tendríamos que diferenciar entonces tres grupos. Los que nunca engañaron, los que pensaron en engañar, pero cuando lo fueron a hacer, algo los detuvo, y los que siempre engañaron. Y eso es muy importante en las empresas, porque nosotros tenemos que identificar quiénes cognitivamente ya lo están pensando y quiénes no lo piensan, o quiénes lo piensan y nunca cometen el delito. Entonces, en este experimento, ¿qué concluyeron? Que había algunas consideraciones que eran morales. Los que nunca lo hicieron tenían un tema moral de nunca voy a hacer esto. Algunos tienen aversión al riesgo, dicen no, si llego a ser capturado esto no me interesa, entonces puede que lo piensen o no lo piensen, pero la aversión al riesgo es un limitante. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en la selección de personal en las empresas, nosotros tendríamos que evaluar qué personas temen al riesgo y qué personas no le temen al riesgo. Y al riesgo en general, al riesgo en la vida. Porque cuando una persona le teme al riesgo en un supermercado, o le teme al riesgo en la empresa, o le teme al riesgo en vacaciones, en general le teme al riesgo. Usualmente las personas no le temen al riesgo en un contexto y en otro porque en el análisis del comportamiento, las personas tienen patrones comunes. Eso significaría que el riesgo es una variable presente. Y tercero, hay una sensibilidad a la norma social. Entonces, quiero que en esta diapositiva, nos vamos a concentrar en esta diapositiva y hay varias cosas, varios elementos que quiero que ustedes identifiquen. Entonces, fíjense que en la diapositiva quité la imagen amplia porque voy a ir subrayando. Fíjense que en la imagen tenemos unos factores que son cognitivos, unos factores que son emotivos y unos factores que son comportamentales. Ustedes que son contadores, administradores, economistas, etcétera, etcétera, cuando nos acercamos a una situación en una empresa, ¿a qué hace referencia esto de factor cognitivo? Entonces, usted tendría que mirar, ¿esta persona tiene tendencia a la mentira? Parece una tontería, pero hay personas que mienten en una reunión social, que mienten a la hora del almuerzo, que mienten en cosas pequeñas. Entonces, mirar si hay tendencia a la mentira es una cosa que hay que identificar. A nivel cognitivo, ¿qué tenemos que mirar? Pues las famosas justificaciones que aparecen en el triángulo del fraude. Ojo con lo que voy a decir. En las justificaciones, una cosa es racionalizar, es decir, es que me cogí este dinero porque tenía que pagar la universidad de mi hijo o hija. Eso es una cosa. Pero las que tengo subrayadas son las más graves. Pero la persona que niega en la entrevista es más grave que la que solo justifica racionalizando. ¿Por qué? Una cosa es el que me dice, ay, sí, yo tomé este dinero porque tenía una deuda que pagar, me está justificando con una racionalización que entre comillas es humana. Diferente al que estoy entrevistando y al mostrarle la evidencia, le estoy mostrando que firmó un documento, le estoy mostrando las cámaras donde hay evidencia de que robó y la persona niega. Son esas personas de las que decimos, oye, ¿cómo me niegas si le estoy mostrando las pruebas? Entonces, si tengo cognitivamente tendencia a la mentira y aparte de eso tengo negación, ese perfil es un poco más difícil. Si sumado a esto, tengo una persona que es muy inteligente, nosotros le llamamos coeficiente intelectual o 6 superior, ojo, porque las personas que son muy inteligentes, pero además niegan y además tendrían tendencia a la mentira, ahí nos estamos acercando al psicópata de cuello blanco, ¿ok? Y hay otra variable cognitiva muy importante que es la atribución. Una cosa es tener atribuciones internas y fíjense que lo tengo aquí en subrayado con negro. Esta sería más grave, la voy a subrayar y otra cosa es la atribución externa. ¿A qué hace referencia esto? La atribución externa quiere decir que
yo entrevisto a alguien y digo, bueno, usted, ¿por qué está involucrado en esto? Y la persona dice, es que el otro me dijo, o es que el de arriba me dijo que lo hiciera y yo no pude decir que no. Eso es una atribución externa. La atribución externa es que justifico poniendo la responsabilidad en los otros, atribución externa. En cambio, la atribución externa es la persona que a lo mejor ante la misma pregunta me dice, sí, lo siento, no calculé las consecuencias de mis actos, lamento mucho esto que ha ocurrido. Eso es atribución interna, la persona que asume la responsabilidad de sus actos. Por eso la atribución externa la tengo subrayada. El que niega y además de esto atribuye responsabilidades a otros y además de esto tiene tendencia a la mentira, ojo, es un perfil delicado. Fíjense que hay una raya que está atravesando mi diapositiva, entonces se llama la escalada del delito. Entre más características de estas voy encontrando, más delicado es el perfil de la persona que estoy entrevistando o de la persona que analizo en una empresa cuando ya hay un delito y estoy haciendo la investigación. A nivel emotivo, a nivel cognitivo son más porque denotan de mucha relevancia porque es la forma como la gente piensa. Pero a nivel emotivo, si estoy haciendo una entrevista en una empresa y la persona me responde con ira, pues mal indicador. Porque si a mí me están investigando, no tendría por qué ponerme susceptible e irascible. Simplemente tendría que responder a las preguntas que un auditor forense o el director de recursos humanos me está haciendo. Una cosa es que yo vea la emoción de ira. La persona puede enojarse ante una pregunta, pero si la persona muestra agresividad, ahí empezamos a encontrar un perfil más delicado, ¿ok? Fíjense que yo tengo una línea y lo que voy es aumentando características. La persona presenta hostilidad. Ojo, puede haber ahí tenemos otro indicador. Y fíjense que tengo en grande la variable que veníamos viendo en nuestro experimento, riesgo. Las personas que no les importa asumir el riesgo de su conducta son peligrosas en las entidades. Las personas que le tienen algo de temor al riesgo, ese es un factor de protección para cometer un delito. Y evidentemente tenemos la variable de impulsividad, el que actúa sin pensar. Cuando se contratan personas en las empresas, una cosa que hay que evaluar es eso. Si una persona tiene tendencia a la impulsividad, es grave porque esta variable de ser impulsivo, que debería ser evaluada por los psicólogos organizacionales cuando se van a contratar personas, si en las pruebas psicotécnicas aparece impulsividad, esto sería grave. Y por último, la frialdad emocional. Si una persona es fría emocionalmente y veo que como que con nada se deja tocar, lo estoy entrevistando y no veo ni emociones positivas ni emociones negativas, esa frialdad emocional correlaciona con el delincuente de cuello blanco que como tiene frialdad emocional, no le importa acabar con una empresa, no le importa acabar con un departamento, no le importa manipular e involucrar a sus compañeros. Factor cognitivo, factor emotivo y en los 2 minuticos que me quedan, factor comportamental. ¿Qué sería el factor comportamental? Pues tengo que evaluar si hay conducta de planeación, ¿verdad? Si una persona que estoy entrevistando planeó el delito y si esa capacidad de planeación la puedo demostrar en la entrevista que estoy haciendo para aportar de manera completa en el informe de auditoría que estoy entregando. Y si la persona lo hizo a voluntad, bueno, también puedo tener el caso de una persona que no era consciente o no tenía conocimiento y por eso llegó a cometer un fraude, digamos que no siempre el delito, pero se cometió el fraude o se llegó al delito económico que estamos trabajando. Entonces, ese era el objetivo de hoy. Es una revisión, es un mapeo muy rápido de las características comportamentales. Fíjense que quisiera que quedara en la cabeza de ustedes, que cuando analizamos una persona, una cosa es pensamiento, factor cognitivo, otro factor es el emotivo. Si veo en esa persona ansiedad o lo que veo es ira o lo que veo es frialdad, son personas diferentes.
y el riesgo para cometer el fraude es diferente. Y el factor comportamental, que es como al que más cuidado le ponemos, fíjense que el factor comportamental es un 25%, en la literatura ese es un 25%, mientras que la parte no verbal, la parte emotiva, la parte cognitiva que no veo directamente es un 75%. Por eso la relevancia del análisis de la conducta y del análisis experimental del comportamiento, no solamente en términos de intervención y de cómo hago investigación en el tema de fraude, sino aquí lo relevante es cómo yo podría usar el análisis del comportamiento con estos 3 canales de respuesta, así se llaman: canal de respuesta emotivo, canal de respuesta cognitivo y el canal de respuesta comportamental. Entre más afinemos el análisis de estas características, es mucho más fácil no solo la investigación de los delitos asociados al fraude, sino la prevención. Porque si en las entrevistas que hacemos en las empresas tuviéramos en cuenta algunas de estas características y cada una de estas se subdivide en otras, podríamos contratar perfiles idóneos de personas que tengan características comportamentales que no correlacionen con conducta de fraude. Desde el área que yo manejo, que es la psicología forense, esa es la mejor forma de hacer prevención. Identificar estas características previo al ingreso de las personas en una entidad. Y eso pues llevaría a que ahorremos tiempo, esfuerzo y mucho dinero en nuestro trabajo en el día a día. Bueno, muy bien. Esa era un poco la intervención que teníamos. Entonces, Marta, damos paso a las preguntas. Sí, pues muchas gracias, Olga, que ha sido una presentación muy interesante. Ahora a todos los participantes les invito a que realicen sus preguntas o a través de el chat o a través de las preguntas y respuestas. Tenemos aquí una pregunta de Ana Peña, Olga, que nos dice si hay evaluaciones test predeterminados que ayuden a focalizar estos perfiles no deseados. Sí, muy buena pregunta. O sea, esa es una pregunta usual en este tema, ¿verdad? ¿Hay un test que la gente pueda contestar y que podamos aplicar en las empresas? Mira, no hay un test. Se llaman pruebas psicotécnicas, ¿verdad? O test psicométricos. Hay muchas que nos ayudan y apoyan que podamos hacer esto, pues sobre todo hablemos de la prevención o bueno, en una investigación poder identificar. Pero son varias, pero aquí, ¿qué es lo relevante? Si yo voy a mirar, fíjense que en las características que veíamos, decíamos, por ejemplo, si una persona tiene tendencia a la impulsividad. Bueno, pues hay pruebas que miden específicamente impulsividad y tipos de impulsividad. Por ejemplo, en impulsividad hay impulsividad cognitiva, impulsividad planeada e impulsividad no planeada. Es decir, cada una de estas características que mostramos en el cuadro, cada una de estas se subdivide en otras. Entonces, encuentras pruebas para evaluar solo agresividad. Encuentras pruebas para evaluar solo impulsividad. Voy a poner la diapositiva un momento. Hay una prueba que, por ejemplo, esto es muy importante en la pregunta que tú has hecho. Hay una prueba que, por ejemplo, cuando uno dice, ¿por qué analizar el coeficiente intelectual? Pues mira, hay pruebas evidentemente que solo analizan si la persona tiene un CI alto, se llama CI, coeficiente intelectual. Porque el CI que es superior, esas personas que uno dice, wow, son amables, son súper inteligentes, son súper habilidosas, ojo, hay personas que son idóneamente amables, pero en la literatura, el psicópata de cuello blanco, una de sus características es este coeficiente intelectual superior. Entonces, fíjate que en una empresa yo no voy a aplicar una prueba del coeficiente intelectual previo al ingreso, porque no es práctico y porque estas pruebas demoran mucho. Pero en una investigación forense sí se debería tener en cuenta. Ahora, hay pruebas, por ejemplo, que evalúan la capacidad de planeación de una persona. Hay personas que son muy hábiles planeando a futuro y hay personas que por sus características en su cerebro no son tan buenas planeando. Entonces, eso sería importante.
Ahora bien, si hay una prueba, y es como la segunda parte de mi respuesta. Es decir, la respuesta tiene dos matices. Uno, tienes pruebas que analizan cada una de estas características pequeñas. Pero hay pruebas, y la voy a poner en el chat para que todos lo vean. Por ejemplo, el MMPI-2 es la principal prueba, pero esa es una prueba de personalidad. No lo abordamos con el día de hoy, no hemos visto tipos de personalidad, pero hay personalidades proclives al delito y hay personalidades que correlacionan con fraude. Entonces, eh, personalidad asociada con fraude es lo que tendríamos que mirar. ¿Qué personalidades están asociadas con fraude? Personalidad antisocial, personalidad narcisista. Fíjense que en la literatura de fraude decimos persona, el famoso Bernard Madoff, el de la pirámide americana. Bernard Madoff tenía trastorno de personalidad narcisista. Entonces, tu pregunta es muy importante, es muy amplia, pero sí hay pruebas que identifican los trastornos de personalidad. Entonces, si tú lo que quieres es mirar, a mi modo de verlo más práctico en una empresa, que es un poco lo que yo hago con las empresas que asesoro y un poco la línea de investigación que tengo en la universidad es, ¿qué personalidades correlacionan con fraude? La antisocial, la narcisista y, bueno, algunas personas, pues la psicopática, ¿no? Que es el psicópata de cuello blanco. Los narcisistas los vemos en las películas, todas estas que tienen que ver con el robo. Entonces, sí es lo más importante, por ejemplo, en una empresa para hacer prevención, sería aplicar algunas pruebas, de esas hay muchas, pero estas pruebas tienen un costo, ¿sí? Por ejemplo, el MMPI, cada aplicación para cada empleado vale más o menos entre, dependiendo del país, 50 a 60 dólares o entre 40 y 60 dólares. Entonces, si la empresa quiere hacer el esfuerzo, cuando las personas ingresan, yo aplicaría una prueba como el MMPI o el MILON. Pero estas pruebas deben ser aplicadas solo por psicólogos y psiquiatras. No puede, la norma lo refiere así. Ahora, los auditores forenses se podrían apoyar, por ejemplo, en el psicólogo de la empresa para aplicar este tipo de pruebas y apoyarse en la interpretación y luego usar esta interpretación con el análisis que hace un profesional de las ciencias del comportamiento y ahí uno se sienta, yo me siento con los auditores y les digo, mira, esta persona salió en las pruebas de esta y esta manera y compartimos la percepción que tenemos sobre el comportamiento de alguien. Pero mira, pruebas es un universo gigante de personalidad. Yo conozco más o menos en promedio 20 pruebas. En impulsividad tenemos también un mapa como de las que yo conozco unas 12, 15. Entonces, hay muchas pruebas psicotécnicas, entonces lo ideal para una empresa es apoyar o una entidad pública a apoyarnos en un profesional de ciencias del comportamiento que las pueda aplicar y trabajar en equipo. ¿Ok? Voy a leer la pregunta de Juan Ignacio que tengo acá. Perdona, voy a leer esta y luego te doy la palabra. ¿Es posible que personas que han sido malas se conviertan en buenos empleados? Bueno, en la misma línea. Si lo que hay es un trastorno de la personalidad, la persona no cambia porque es su personalidad, son rasgos estables. Entonces, si hay una personalidad que correlacione con corrupción o con delito económico, con engaño, las personas que tienen personalidad antisocial, personalidad, rasgos psicopáticos, nunca van a cambiar. Si tienes personas al interior de una empresa que no tienen rasgos de personalidad asociados con corrupción, podrían cambiar, pero si hay problemas de personalidad, no hay nada que hacer. Aquí el punto es la personalidad. Por eso el estudio de la personalidad fraudulenta es tan importante. Marta, otra pregunta. Sí, José Antonio Morel te quería dar las gracias por la presentación y te pregunta si conoces si hay algún tema normativo o jurídico que dificulte este tipo de evaluaciones. Sí, en todos los países, por ejemplo, en España, el COP, que es el Colegio de Psicólogos de España, y el Colegio de Psicólogos de cada país tiene una reglamentación. Y dentro de las reglamentaciones, los únicos que aplicamos pruebas, ni siquiera los psiquiatras pueden aplicar pruebas psicotécnicas. Este tema de la aplicación de test psicométricos es propio de profesionales de la psicología, bien sea psicólogos organizacionales que predominan en las empresas o psicólogos forenses, los psicólogos clínicos también, por supuesto, pero cada país tiene su propia reglamentación, pero a nivel mundial
la APA, lo voy a poner en el chat, la American Psychological Association, reglamenta que los únicos que podemos diagnosticar apoyándonos en pruebas psicométricas somos los psicólogos. Los psiquiatras, por supuesto, que diagnostican, pero no usan pruebas. Entonces, yo, por ejemplo, trabajo con un psiquiatra forense. Él tiene ojo clínico, aporta desde la psiquiatría, yo aplico las pruebas y nos sentamos los dos a analizar perfiles relacionados con fraude. Este es un psiquiatra que trabaja con fraude, entonces ya sabemos cómo lo hacemos, pero la aplicación de pruebas sí está reglamentada a nivel mundial. Solo la hacen los psicólogos y eso lo puedes encontrar en la normatividad de la APA, American Psychological Association. Muy bien. Otra pregunta que te hace Eva Huezo es ¿qué debemos analizar para controlar a un auditor interno? Gracias, Eva. ¿Qué debemos analizar para Para controlar? Para contratar. contratar. Vale. Bueno, pues yo pensaría que un poco sobre las variables que hemos visto. Si voy a tener un auditor dentro de la empresa, eh, hay screenings, pruebas de tamizaje se llaman o pruebas de screening, donde podemos mirar estas tendencias de las que estamos hablando. Si tengo evidentemente personas con tendencia antisocial, así se llama, no podría ser, ¿sí? Yo debo decirlo, lo conozco en mi país, muy de cerca en México y en España. En los patios, por ejemplo, de evasión de impuestos, del delito económico, encontramos auditores, ¿no? Encontramos contadores. Entonces uno piensa, ¿qué ocurre con ellos? Y el factor común que encuentro es que tienen rasgos antisociales. ¿Esto qué significa? Fíjense que se llama antisocial. Antisocial quiere decir en contra de la norma, por eso es antisocial. Entonces, ¿cuáles son los rasgos antisociales? El básico, tendencia a ir en contra de la norma. Otro, irresponsabilidad, impulsividad, tendencia al engaño. Entonces, en las entrevistas que hacemos, yo sugiero, por ejemplo, si ustedes tienen la capacidad en la empresa, deben entrevistar referentes, como se hace en las Fuerzas Armadas de todos los países. Se entrevistan referentes y en muchos casos se hacen visitas, dependiendo si el cargo es muy álgido, pues la entrevista a referentes es muy importante. Preguntas tan simples como, bueno, usted está divorciado, ¿usted da lo de alimentos? Hay gente que en la entrevista te dice, no, nunca lo he dado, no me interesa. Entonces, ahí ya hay un indicador de saltarse la norma. Ahí hay un indicador de seguirse saltando la norma. Hay que preguntar, ¿usted se pasa los semáforos en rojo? ¿Usted no paga sus multas? ¿Tiene multas? ¿No las tiene? Ese tipo de preguntas nos dan un indicador de si esta persona tiene una tendencia a ir en contra de la norma. ¿Ok? Otra pregunta que te hace, en este caso, César Gómez, es ¿qué medidas desde el ingreso de personal o de colaboradores se deben incluir en las organizaciones para hacer que minimizar que estas personas puedan generar fraude a la organización? Bueno, no es solamente exclusivamente lo psicopatológico que hemos mencionado, ¿no? Digamos que lo psicopatológico es una pieza, una columna del análisis, pero yo pienso que también se tienen que analizar las condiciones contextuales y un poco todo lo que la literatura señala, ¿no? ¿Qué características y cuál era el cargo o cuál es el cargo de esta persona en la empresa, ¿sí? ¿Con qué personas? Sabemos bien que dentro de las empresas hay alguien que planea el delito, pero hay otros que son los manipulados que ayudan al delito, pero porque han sido enredados por esta persona que manipula. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta los diferentes tipos de personas que encontramos. O sea, una cosa es el que tiene capacidad de planeación, planea este delito y a voluntad lo hace y lo planea durante años, diferente a la persona que firma, que se dejó involucrar. Por ejemplo, el perfil, tengo aquí dos casos ahorita muy recientes, la secretaria o la persona que se deja llevar por el jefe, que es egocéntrico, que la enreda. Entonces, eso, no es solamente el comportamiento, sino cómo interactúan estos diferentes perfiles dentro de una empresa. Eso hay que sacarlo en la entrevista. ¿Qué cargos tenían? ¿Cuál era la antigüedad?
y evidentemente en lo que ustedes son expertos, ¿no? Cómo el tema de las debilidades en el control interno hacen que se dé la oportunidad, pero hay que mirar qué tipo de oportunidades aparecen en una empresa. Entonces, es una unión de variables, es lo psicopatológico, lo no patológico, simplemente comportamiento, y las variables contextuales y de la empresa que son muy importantes. Muy bien, te pregunta ahora Martín Torres que cuál es la característica más marcada o evidente en los delincuentes de cuello blanco, la característica que siempre está presente. Bueno, Martín, difícil pregunta, una característica, pero me voy a uno, hay varios estudios, no solamente el que les dejo en las diapositivas, pero el factor de riesgo es muy importante. Yo pensaría que porque fíjate que el riesgo es el tema emocional. Yo he entrevistado personas, por ejemplo, entrevisté a un señor que me decía, yo le pregunté, pero ahí había una cámara junto a la caja menor. O sea, ¿usted no se dio cuenta que ahí había una cámara? Y la respuesta de él fue, me sentía adrenalina de pensar que me grababan todos los días y nadie se daba cuenta que yo estaba robando. Entonces, fíjate en esa descripción, es la búsqueda, se llama técnicamente búsqueda de sensaciones. Esa persona que sabe que la pueden coger, el corrupto que dice, bueno, me pueden coger, pero a lo mejor no me cogen. Entonces, yo pienso que esa variable emocional que es el riesgo, la búsqueda de sensaciones, y yo te diría, sumado a la planeación, que es puramente comportamental, esas dos me parecen básicas, por lo que dice el experimento. Hay personas que lo piensan, hay personas que a lo mejor empiezan a planear el delito, pero ¿por qué se da la conducta? Porque algunos no miden el riesgo, otros buscan ese riesgo, que es la búsqueda de sensaciones, y otros ni siquiera piensan en el riesgo, que son los que caen fácilmente en el delito en las primeras veces que lo cometen. A mi modo de ver, el riesgo es una variable que hay que estudiar y que, bueno, yo la he empezado a encontrar cada vez más en las tendencias de las publicaciones sobre perfil de fraudulento. Muy bien, vamos a ir con las últimas preguntas porque nos estamos comiendo el tiempo. Eva Hueso nos dice qué material nos recomiendas para tener conocimientos básicos que nos ayuden con las primeras impresiones al entrevistar a personas. Bueno, hay un material que se los vamos a enviar con Marta, es abierto, es un capítulo de un libro donde yo incluyo todas estas variables resumidas. Allí las pueden tener y a lo mejor darles una leída, ir mirando, ir actualizándose o ir mirando otros materiales de cómo. Hay un material que está en inglés que se llama Snakes and Sweets, que es como, se llama como la culebra de cuello blanco, ¿sí? Este libro tiene las características del psicópata de cuello blanco, es un inglés muy sencillo y cada capítulo explica una, planeación, manipulación, y ahí hay muchos ejemplos. Entonces, y hay un artículo muy interesante que tiene que ver con el perfil de la persona que comete fraude, entonces les haremos llegar ese material. Si ustedes buscan por perfil del delincuente, lo que les digo, muchas veces aparece lo sociodemográfico, pero cada vez más trabajamos en esto y bueno, yo les puedo hacer llegar algo sobre esto, pero en general hay que buscar perfil asociado con fraude, ¿sí? Y allí encontrarás algunas cosas, que es muy importante guiarse por las características que les di hoy y, por ejemplo, buscar eso, el riesgo y la conducta y el fraude, capacidad de planeación y fraude, como empezar a buscar esto y las tendencias de personalidad. Hay que buscar sobre esto y eso puede un poco ayudar en las entrevistas. Bueno, esta pregunta también te la hacía Alba Lilian. Entiendo que con la respuesta que acabas de dar, porque nos preguntaba sobre literatura, sobre este tema. Nagore García Amezaga te pregunta cómo se debe tratar en una entrevista a un empleado defraudador cuando niega, miente y muestra frialdad. Uf, ¿Cómo se excelente. consigue que admita su fraude? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, si yo tengo una persona impulsiva, que es lo contrario de lo que me estás preguntando, el entrevistador debe hacerse como abajo. Es decir, al impulsivo no le puedo gritar, me hago abajo.
Me grita, yo no pierdo el control, me alza la voz. Usted, auditor, se sacó el título de dónde, me insulta, no me dejo. Si la persona está arriba, yo tengo que estar abajo. El que grita, estoy abajo. El impulsivo, estoy abajo. Tu pregunta es al revés. Si tengo a alguien plano que niega, que emotivamente tiene afecto plano, que es el psicópata de cuello blanco, mi reacción debe ser, yo les digo en mis seminarios, casi que te tienes que disfrazar también de delincuente de cuello blanco y ponerte muy parco, mirar siempre a la persona, por eso es importante grabar. Cuando tengo una persona que me niega, que no veo conducta emotiva, que me intenta enredar, que veo que es una persona manipuladora, uno, nunca debo dejar de tener contacto visual. Dos, mejor no tomo nota porque puedo perder el control, porque son personas muy inteligentes con capacidad de planeación muy alta, pero sobre todo porque nosotros sí tenemos emociones. Son ellos los que tienen esa frialdad emocional. Entonces, la clave está en ponerme el disfraz también de delincuente de cuello blanco, es decir, mostrarme sin ninguna emoción. Cuando tenemos una persona sin emociones, manipuladora, y yo siento eso desde que empiezo la entrevista. He tenido entrevistas donde cuando voy a empezar la entrevista, los libros lo dicen como la mirada vacía o como un témpano de hielo. Esta persona que no me bota mucha información y demás, entonces yo tengo que entrenarme para que el otro no vea ninguna emoción en mí como entrevistador. Y ojo, nunca confrontar. A un psicópata de cuello blanco nunca se le debe confrontar. Al contrario, hay que jugar con los argumentos. Entonces la persona dice, no, yo nunca estuve ahí. Y por ejemplo, yo tengo fotos de que sí estuvo ahí. El investigador forense, el ingeniero forense me ha bajado evidencia de chats, videos, en el Facebook, que la gente pone cosas en Facebook. Recuerdo mucho un señor que decía, nunca estuve en Miami. Y teníamos el Facebook. Se habían encontrado en Miami. Entonces, esa información la tengo yo. Yo como si no tuviera esa información. ¿Podría usted ampliarme un poco esta información? Y completamente emocionalmente, aquí lo relevante es que yo sea tan plano emocionalmente como esa persona de la que tengo hipótesis que puede ser un delincuente de cuello blanco. Nunca confrontar, afecto plano, no argumentar mucho, preguntas abiertas y así hasta el final. Si empiezo a ponerme nervioso, porque el psicópata de cuello blanco te pone nervioso. Si tengo una persona que me hace sentir un poco intimidada, lo que digo es, voy por un vaso de agua y vengo. Salgo, respiro y vuelvo a tomar el control de la entrevista. Hay que tener mucho cuidado con estas personas frías, que es lo que me estás preguntando, porque tienden a amedrentarlo a uno como entrevistador. Y es humano en algún momento sentirse nervioso frente a estas personas. Entonces, si tengo el control de mi entrevista y yo estoy plana también afectivamente y logro mantener contacto visual, tengo control de mi entrevista. Pero si voy perdiendo esto, salgo, respiro y vuelvo y entro como un témpano de hielo, igual a él. ¿Ok? Muy bien, te pregunta Diego Chiachiano si hay alguna literatura específica del fraude en e-commerce. ¿Del fraude en qué, perdón? En e-commerce, en el comercio electrónico. Sí, mira, no soy, o sea, no soy tan experta en ese tema, digamos, en los casos que tengo no abunda, pero creo yo que en los temas y la literatura sobre ciberdelito ya empezamos a encontrar sobre eso. Sobre el ciberdelito como es otro campo tan amplio, pero debe haber, pero no te podría decir en este momento, mira, tengo la referencia y esto no, pero pensaría yo que en la literatura relacionada con ciberdelito, ahí debemos encontrar sobre eso que estás preguntando. Ujú. Muy bien. Ana Isabel Fernández García te dice que la expresión cuello blanco, ¿qué significa exactamente? Muy bien. Cuando decimos delincuente de cuello blanco, es decir, tenemos dos tipos de personas que cometen fraude. El que lo hace a lo mejor en un momento de impulsividad, lleno de emociones, la persona que roba y que puede tener una ansiedad tremenda porque tiene un montón de deudas que cubrir, o la persona que tiene resentimiento en la empresa porque no fue reconocido, ese es uno. O sea, es la persona que roba o que comete un delito o que comete fraude, pero está lleno de emociones.
El delincuente de cuello blanco tiene en específico psicópata de cuello blanco, es la persona que va contra la norma, pero que es de alto estatus, usualmente muy bien educado, usualmente con una familia aparentemente estable, usualmente, usualmente no, siempre no los ves consumiendo ni drogas ni alcohol, estilo de vida organizado, pero lo más importante para uno decir que estoy frente a un psicópata de cuello blanco es que el afecto es plano, de lo que venimos hablando. Ese afecto es, las personas son planas, planas, es decir, en su cerebro no caben las emociones. O sea, es un problema que viene desde atrás. Entonces, tienen afecto plano y tienen cero empatía y cero remordimiento por sus malas acciones. Entonces tú ves que la persona, por ejemplo, algunos que tienen cinismo dicen, bueno, sí, yo me cogí esa plata o yo me cogí esto o yo firmé esos cheques y entonces el entrevistador le dice, ¿y usted por qué hizo eso? Y te miran fríamente y te dicen, porque sí, simplemente lo hice. O algunos te dicen, no lo hice y niegan el delito. Entonces, las características del psicópata de cuello blanco son frialdad emocional, manipulación con esa frialdad, pero sobre todo poca empatía, fíjate que sigue siendo afecto plano y cero remordimientos. Miremos todos los corruptos del mundo, cómo los vemos en televisión. Alzan la cabeza, no se esconden, como el resto de delincuentes que se esconden, porque como tienen frialdad emocional, no tienen vergüenza, no tienen empatía y no sienten remordimiento, los vemos así y lastimosamente correlacionan con delitos asociados con la corrupción y son de estatus muy alto y pues son los que vemos que se están robando cada país en cada lugar del mundo. Tienes, Olga, tienes muchas preguntas, pero se nos acaba el tiempo y no vamos a poder contestar a todas. Pero bueno, Javier Marco, que se dedica a lo que es fraude fiscal y fraude tributario, te pregunta si hay alguna conducta adicional que no se haya comentado y que tenga relación con este tipo de fraude específico, el fraude a la administración. Bueno, mira, es que yo creo que en lo tributario encuentras de todo. Encuentras el que de verdad cree, tiene la creencia de que eso no es un delito grave. O sea, lo que en la literatura se llama normalización de la conducta. Esto de aceptación y normalización del delito en el área que tú trabajas es muy usual. Yo veo muchas personas aquí que están en evasión de impuestos y de verdad creen que es que eso no era, que no, que es que eso no era importante. O sea, me parece que un tema, hace falta ese tema de la normalización o esa justificación de como en el Estado se roban porque yo no voy a, porque para qué pago impuestos si es que se lo va a robar el mismo Estado. Entonces, esas racionalizaciones correlacionan mucho con el tema de impuestos, con el tema tributario. Pero dentro de la investigación que estoy haciendo, que es una revisión sobre las variables individuales asociadas con el delito económico, una variable que me parece muy importante es que sí hay personas que no tienen el conocimiento, que realmente no lo tienen. Entonces, una cosa es delinquir por desconocimiento o porque el contador no me dijo, no me lo explicó, o yo no sabía y el contador robó y yo que terminé involucrado, que hay mucho de esto, o el revisor fiscal no hizo su tarea, etcétera, etcétera. Y otra, la persona que sabe que lo hace, pero normaliza. Y la normalización de la conducta sí es algo que existe mucho en el delito económico. En otros delitos también, pero hay mucha normalización, así se llama, normalización de la conducta o también se llama, puedes buscarla por, se me escapa la palabra, como que creo que no va a haber castigo, como la creencia de que este delito nunca va a ser castigado, o la creencia de que este delito nunca que es lo que encontramos en los informes de KPMG, ¿no? Pero tiene que ver con eso, con normalización. Pero son dos tipos de personas diferentes. Uno es por desconocimiento cognitivo o porque la forma como se dio en la empresa, y otro es el tema de normalizarlo, me pueden castigar, pero creo que eso no me va a pasar a mí, ¿no? Es invulnerabilidad al castigo, es la palabra, invulnerabilidad al castigo. Lo encuentras, si tú buscas en las bases de datos, invulnerabilidad al castigo y corrupción, muchísima literatura sobre eso. Y correlaciona con los delitos con la parte tributaria.
Pues nada, muchísimas gracias, Olga. Muchísimas Bueno, gracias a todos los participantes. Es imposible que podamos contestar a todas las preguntas porque ya nos hemos ido del tiempo, pero informaros que para todos los asociados a ICPF se les va a facilitar el material y el diploma de asistencia, que la asistencia a esta masterclass equivale a un CPE para la certificación del CIEAF, y el resto que quieran lo pueden solicitar a través de la página web. Y luego informaros de las próximas martes class. La próxima martes class será el 20 de diciembre y será sobre el perfil de personalidad del delincuente en el ámbito empresarial. La siguiente será el martes 17 de enero, ya del año 2023, sobre las investigaciones internas en materia antifraude, y la siguiente será el 21 de febrero con la lucha contra el fraude en las criptomonedas. ¿Vale? Espero que todos estos temas sean también de vuestro interés. Desde la asociación agradecemos a todos vuestra participación en esta primera masterclass. Desde luego agradecer a Olga por su excelente presentación y por la respuesta a todas las inquietudes y preguntas que le habéis planteado, que yo creo que ha sido tan interesante como su propia presentación, todo lo que nos ha comentado a través de las preguntas. Queríamos que esto tuviera este carácter interactivo, que además de la presentación, que ha sido súper interesante, también pudiera resolver vuestras dudas y preguntas. bueno, Marta, muchas gracias. Juan Ignacio, un placer estar aquí, pues apoyando la asociación. A todos nos interesa el tema de prevención y tanto en el chat les dejo mis dos correos. Yo represento a Evidentia University, les dejo el personal y el de la universidad. Y cualquier información que quieran o material, yo contesto todos mis mails, o sea que a no ser que no los vea porque están en Zoom, les contestaré. Y por medio de Marta y de Juan Ignacio, cualquier solicitud sea bienvenida y pues el material abierto para todos. Entonces les enviaremos algo interesante con Marta y con Juan Ignacio. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y pues ánimo con la prevención de la corrupción y el fraude. Que tengan excelente día. Hasta luego. Adiós. Pues nada, gracias a todos y os esperamos en las próximas masterclass. Gracias. Gracias.